Salí, manos a la cabeza. Cabeza, de vuelta. Este es otro caso. Un pandillero intentó ocultarse dentro de una pila llena de agua, pero no soportó la respiración y debió salir a tomar aire. Fue entonces que las autoridades lo pescaron. Por décadas, las pandillas de El Salvador dominaron con puño de hierro las calles del país. Su autoridad iba mucho más allá de la violencia. Estas organizaciones criminales se habían convertido en imperios económicos que acumulaban millones de dólares gracias a la extorsión, el narcotráfico y otros negocios ilícitos. Pero este reinado comenzó a tambalear con la llegada del presidente Nayib Bukele y su ofensiva directa contra estas estructuras. ¿Tenés arma? No, no tengo arma. ¿Ah? No tengo arma. ¿Seguro? Seguro. ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? Dame tu nombre. ¿Tu nombre? Nombre. Soy Marlon. ¿Marlon qué? Eliezer. ¿Eliezer qué pues? Córdoba Ávila. En esta nueva entrega de Mundo Bélico, nos adentraremos en cómo esas mismas pandillas, que alguna vez fueron símbolo de poder y miedo, hoy ven desaparecer su control, su fortuna y su identidad frente a los efectos de un implacable plan gubernamental de seguridad pública y combate de actividades criminales, el cual promete no detenerse. Con estas iniciativas, tanto del régimen de excepción y las iniciativas procesales penales contra estos grupos criminales llamados maras o pandillas, han sido efectivos y los resultados son irrefutables. Durante años, las pandillas no solo sembraban el terror, sino que también construyeron un imperio financiero que les permitió extender su control. Con los millones obtenidos de extorsiones, cobraban a trabajadores, comerciantes, transportistas y residentes bajo amenaza de muerte. Le ponían sus rentas, cuotas que tenían que darlas, y si no, lo amenazaban, y no lo golpeaban, y no lo mataban. Yo era árbitro de fútbol. Para ir a pitar un fútbol me ponían como 5 o 6 mareros en cada puesto. Y a cada uno le tenía que dar $1. Los vecinos de las zonas controladas por las pandillas no tenían opción. Pagar o enfrentarse a la muerte. Su dominio en las calles y en la economía local se debió a la atmósfera de terror que los mantenía en el poder. Este clima de hostilidad era generado precisamente por estas constantes amenazas, las cuales se basaban en el siguiente procedimiento económico que detalla este analista. La logística económica de las pandillas iba precisamente así, ¿no? El que quitaba la renta al comerciante o al pequeño comerciante, la trasladaba a los mandos medios, estos guardaban una parte del dinero y luego la enviaban a la ranfla, lo que quedaba. La ranfla iba acumulando grandes cantidades de dinero y ellos hacían inversiones de todo tipo. Adquirir propiedades, abrir negocios como fachada o incluso financiar operaciones que legitimaran sus propias ganancias comprendían las inversiones que resultaban de estos infames ingresos. Restaurantes, autobuses, talleres mecánicos y casas de lujo pasaron a formar parte de sus activos. Con la llegada de Nayib Bukele al poder en 2019, comenzó a gestarse un cambio radical. En 2022, el asesinato a 87 personas en un solo fin de semana detonó la aprobación de un régimen de excepción que suspendió varias garantías constitucionales. Esta medida permitió allanamientos sin orden judicial, detenciones masivas y juicios exprés. Fue el inicio de una guerra sin cuartel contra las pandillas. Millones de dólares incautados, millones de dólares en droga, millones de dólares en efectivo, armamento, vehículos. Hemos cerrado empresas que servían de fronting para estos grupos delincuenciales, ordenado las cárceles. Más de 61,000 pandilleros han sido detenidos hasta ahora. Los operativos se realizan día y noche, sin descanso. Las fuerzas policiales y militares han invadido zonas que antes eran consideradas impenetrables, descubriendo escondites insólitos. Por eso algunos de los pandilleros intentan escapes insólitos. Aquí uno de ellos fue encontrado escondido dentro de un ataúd.
Él se hacía pasar por muerto, mientras 2 de sus cómplices trasladaban el féretro en un vehículo con rumbo a Guatemala. Pandilleros que fingían su muerte, se escondían en albercas e incluso se disfrazaban de ancianos. Cada escondite descubierto revelaba la desesperación de estos malhechores, dispuestos a cualquier cosa para evitar la captura. En cada redada, las autoridades no solo buscan aprehender a los delincuentes, sino también desmantelar las fuentes de ingreso que sustentan sus operaciones. Es así que tratar de eludir del acecho de Bukele resulta cada vez más difícil. Una probable condena de 30 a 35 años, ¿oíste? Mírame a la cara, ¿oíste? Aquí en el país se respeta ya eso, ¿oíste? Toda tu estructura está detenida ya completamente. Y vos fuiste uno de los causantes de los últimos hechos delictivos en nuestro país, ¿quién lo sabes? Vos ordenaste muertes y ordenaste homicidios en nuestro país en los últimos días. Pero el cerco se cierra y las tácticas de las autoridades, implacables y metódicas, hacen imposible que las guaridas permanezcan seguras por mucho tiempo. Cada captura representa un golpe más al corazón de estas organizaciones, despojándolas de su poder y acercándolas cada vez más al abismo. En esta línea de supresión, el gobierno no solo ha buscado acabar con el poder económico de las pandillas, sino también con su identidad. Bajo las órdenes de Bukele, se prohibieron las insignias de las maras, borrando toda simbología afín a este tipo de estructura delictiva que señalara su territorio o que glorificara a sus líderes. Las cuadrillas de trabajadores, escoltadas por policías armados, borraron los vestigios de una era de terror, mientras el eco de los enfrentamientos aún resonaba en los barrios. No se puede tener símbolo de pandilla en ningún lado, ni en el graffiti, ni en la casa, ni en el cuerpo, ni en la tumba. Con cada martillazo, el mensaje era claro. El dominio de estas organizaciones criminales sobre las calles se desmoronaba. La destrucción de las tumbas de los pandilleros más reconocidos supuso un ataque directo a su identidad, el cual ha debilitado la moral de las pandillas y reducido su capacidad de inspirar miedo. Era un cementerio en el cual los pandilleros prácticamente se habían apoderado de un sector donde nadie podía acercarse. Se han quitado todos los emblemas de las pandillas y la gente le manifiesta a uno que hay más seguridad. Las imágenes de tumbas destruidas recorrieron el país, dejando un impacto visual que hablaba de la determinación del gobierno para erradicar cualquier rastro de su influencia. Esta ofensiva, que ha supuesto un duro golpe simbólico contra las pandillas, también ha sembrado el miedo entre sus filas. Un recordatorio constante de que no hay refugio, ni en vida ni en muerte, para quienes se instalaron el terror en las calles. Las autoridades, sin embargo, no se detienen. Con el apoyo de informantes y tecnología de punta, cada vez más cabecillas están siendo capturados. Las imágenes de líderes esposados y humillados en público se han convertido en un signo de cambio que está experimentando El Salvador. Y aunque las medidas de Bukele resulten radicales, la firmeza de sus convicciones no deja de impresionar. ¿Quién va a decir? No, pero hay errores. Y yo pregunto, ¿qué policía del mundo? Díganme una policía de un país del mundo que solo arreste culpables. Por eso hay más de 3.000 que han sido liberados y van a ser liberados todos, los inocentes. Pero los culpables van a ir a la cárcel y tienen que pagar. A pesar de recibir críticas, el respaldo popular al presidente y su estrategia sigue siendo alto. Para muchos, las acciones del gobierno han traído una paz que creían perdida. La reducción de homicidios y extorsiones es evidencia tangible de un país que se encuentra en una etapa de positiva transición. Esto ya se acabó, ya por lo menos ya anda tranquilo uno en la calle, va a otra colonia, visita a su familia y nadie le pide a nadie a uno. Ahorita usted puede andar a las horas de la noche y no hay ningún problema.
y tranquilidad de que le va a decir, mira, dame lo que anda. Por ahora, las calles de El Salvador están viviendo un cambio histórico. Las pandillas, que alguna vez parecían invencibles, están viendo su caída. Y aunque la guerra contra ellas aún no termina, queda claro que el país no está dispuesto a regresar al pasado. Aunque los desafíos persisten, el impacto de esta ofensiva es innegable. La lucha por un futuro libre de pandillas sigue en marcha. Y los salvadoreños están viendo poco a poco los frutos de esta transformación. Va todo el ejército para adentro, el ministro ese, Monroy, con todas las Hilux, van pero son un revergo de soldados. Lo que acabas de escuchar es la voz de un pandillero salvadoreño que vigilaba todos los movimientos del ministro de Defensa René Monroy y su custodia de seguridad, con el fin de llevar a cabo un atentado a gran escala. Es que, desde que Nayib Bukele asumió como presidente el 1 de junio de 2019, el Estado se encuentra en guerra abierta con el crimen organizado. El mandatario forjó su reputación cazando a las maras, las bandas salvajes que atormentaban desde hace décadas al país con robos, asesinatos y torturas a inocentes. Si bien la lucha parece mostrarse favorable para el Estado, esos grupos delictivos son un enemigo feroz del que hay que cuidarse constantemente. Es por eso que Bukele cuenta con un complejo y extenso protocolo de protección antipandillas. En esta nueva entrega de Mundo Bélico, te proponemos ingresar con pase VIP para conocer en detalle cómo los custodios, policías y militares defienden la vida del presidente de El Salvador, a pesar del terrible costo mortal que eso conlleva. Buenos días, señor presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada. Le doy parte que la Fuerza Armada está lista para el saludo militar, por lo que respetuosamente solicito su autorización para dar inicio al saludo militar. Está autorizado, general. Está bien, señor presidente, vamos a iniciar. Lo que vimos en pantalla es material registrado durante la segunda asunción presidencial de Nayib Bukele, la cual se llevó a cabo el 1 de junio de 2024, marcando la confirmación del apoyo popular que ha recibido su gestión, principalmente en materia de seguridad. Es que en un pasado no tan lejano, las calles del país eran propiedad de pandilleros sin escrúpulos que mantenían a la población como rehén de sus prácticas criminales. Robos, torturas y secuestros estaban a la orden del día. En 2019, todo cambió de manera drástica, con las medidas tomadas por el nuevo mandatario salvadoreño. Y esto se vio reflejado en su reelección. El evento del 1 de junio de 2024 fue multitudinario e incluyó la presencia de líderes políticos y figuras culturales de varios países. La seguridad fue estricta y se desplegó personal de las distintas ramas que componen a la policía salvadoreña, tanto para proteger al mandatario como para evitar cualquier tipo de disturbios entre los civiles. El resultado fue un acto prolijo, sin inconvenientes, una imagen perfecta para transmitir al resto del mundo. Sin embargo, no todo fue color de rosas en aquella fecha tan importante para El Salvador. Pocos días antes del evento, la Policía Nacional realizó un operativo de emergencia para detener un presunto complot para colocar bombas en zonas estratégicas a lo largo y ancho del país. Un peligro oscuro que hizo recordar a las épocas más tenebrosas que vivió la nación. Si bien el país viene haciendo un esfuerzo extraordinario para controlar la criminalidad, esta siempre encuentra la forma de filtrarse. Así lo reportaron las noticias de todo el mundo.
datos. Ponemos el foco antes de nada en El Salvador. En Nayib Bukele está diciendo en las últimas horas que las autoridades han desbaratado un complot para colocar bombas en todo el país, coincidiendo con la toma de posesión del presidente Nayib Bukele el sábado. La Policía Nacional del país dijo que el complot involucraba a veteranos de la guerra civil del país de 1980 a 1992, una aparente referencia a las guerrillas de la izquierda. Tal como anunció el periodista, las fuerzas de seguridad salvadoreñas detuvieron a 7 dirigentes, identificados como veteranos de la guerra civil que desangró al país durante casi 15 años. La noche del jueves 30 de mayo de 2024, oficiales ingresaron a las viviendas de 7 acusados de planificar atentados que se llevarían a cabo mientras el presidente Nayib Bukele asumía su segundo mandato. No se reveló el proceso investigativo que dio como resultado estas aprehensiones, ni se conoce con exactitud cuál fue la pista que permitió desbaratar el ataque. Es por eso que distintas organizaciones sociales denunciaron el hecho, aduciendo detenciones arbitrarias. De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Nacional Civil, o PNC, entre los detenidos figuraba José Santos Melara Llanes, exdiputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, quien ocupó ese cargo entre 2015 y 2018. Como te adelantamos, la misma fuerza de seguridad anunció la captura de otros 6 dirigentes históricos que habían entrado en contacto para realizar las detonaciones con explosivos comprados en el mercado negro. Los detenidos se agrupaban en lo que ellos mismos definieron como la Brigada de Insurrección Salvadoreña, y sus objetivos eran destruir gasolineras, supermercados e instituciones públicas. Al cabo de algunos días, se filtraron audios que presuntamente pertenecían a los terroristas durante la etapa de planeación. Pero necesito que la prueba sí sea convincente pero como te digo, la potencia no me gustó mucho. Unos funcionaban, otros no, entonces quiero que funcione totalmente, que no vaya a haber ni una sola falla. Evidentemente, el hombre que dejó el mensaje no estaba para nada conforme con el poder destructivo de los explosivos que adquirió, ya que solicitaba una prueba más contundente de sus capacidades. Durante el operativo antiterrorista, la Policía Nacional logró capturar parte del arsenal que iba a ser utilizado por la antes mencionada Brigada de Insurrección Salvadoreña. Las pruebas fueron halladas en el municipio de Guazapa, en la periferia norte de la capital, un antiguo bastión de la guerrilla durante el conflicto armado que desangró al país entre 1979 y 1992, cuando el ejército combatió contra fuerzas rebeldes que buscaban derrocar al gobierno. El arresto de los 7 atacantes se dio pocos días después de que el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, el cual aglutina a varias organizaciones sociales y opositores del gobierno, manifestara que no reconocía a Bukele como presidente por haber conseguido la reelección mediante el fraude. Argumentaban que la campaña del político estuvo marcada por la persecución a personas y a grupos críticos a su gobierno. Esto es un síntoma de desacuerdos previos entre Bukele y dichos sectores. Desde hace tiempo, los veteranos de las Fuerzas Armadas y los excombatientes de la guerrilla se han posicionado como oposiciones del oficialismo por no haber hecho lugar a sus reclamos, por un aumento de pensiones para familias de fallecidos y un fondo de créditos preferenciales, entre otras demandas pendientes desde los acuerdos de paz de 1992. Sin embargo, pese a la amenaza de atentado y a los múltiples focos de hostilidad apuntados contra Bukele, la segunda asunción del mandatario se llevó a cabo con completa tranquilidad, aunque con un despliegue de seguridad impresionante que daba cuentas de que el presidente se tomó muy en serio el riesgo de un ataque terrorista. La seguridad para ingresar a la investidura presidencial era muy rigurosa con todo aquel que pasara los filtros, ya que durante este evento se recibe la visita de representantes de otros países como presidentes, mandatarios e incluso en esta ocasión un rey. Desde su llegada de estos invitados se pueden apreciar los protocolos de recibimiento. Algunos llegan en sus aviones y son bienvenidos con la Guardia de Honor de El Salvador. El protocolo de seguridad fue llevado al máximo, tanto para los invitados de honor como para el protagonista de la jornada.
Ten en cuenta que entre la lista de asistentes se encontraban los presidentes de México, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay y Ecuador, así como también el rey Felipe VI de España. Cada uno de ellos tuvo asignado un grupo especial de custodios que los acompañó desde el aeropuerto hasta el palacio, donde se llevó a cabo la ceremonia. Según se reportó en medios de comunicación salvadoreños, el operativo fue masivo y se preparó durante meses para lograr una cooperación absoluta entre las distintas agencias involucradas. Y no solo contaron con los ojos y la atención para mantener el evento fuera de peligro, también aplicaron tecnología para evitar cualquier sorpresa desagradable. Cada uno de los periodistas era revisado y también del otro lado se hacía lo mismo con los ciudadanos que querían estar en la investidura. Los sonidos de los detectores no dejaban de sonar. No había excepción alguna. Los detectores de metal son una primera barrera fundamental en cualquier acto donde se presenta Nayib Bukele. Es una forma rápida y sencilla de comprobar que los asistentes no esconden objetos contundentes bajo la ropa, los cuales luego podrían ser lanzados hacia el mandatario. Lo interesante es que el operativo montado por el presidente no discrimina entre civiles, periodistas y figuras de la cultura. Todos tuvieron que pasar por las mismas medidas de revisión. No hubo privilegios para famosos ni invitados, salvo para los mandatarios que acudieron al evento. Antes te mencionábamos el uso de tecnología, y tal vez el ejemplo más impactante fue la aportación de armamento antidrones por parte de efectivos de seguridad que patrullaban el perímetro. También hubo elementos que portaban armamento especial para descender cualquier tipo de artefacto que se lograra ver en el cielo. La imagen es bastante curiosa ya que los dispositivos parecen más bien un arma tomada de una película de ciencia ficción, pero contrario a lo que sugiere su silueta futurista, cumplen un rol fundamental para proteger al presidente de amenazas contemporáneas. Los drones son el armamento clave en todos los conflictos actuales. Se trata de naves no tripuladas que, dependiendo del modelo, pueden transportar una granada para soltarla sobre el objetivo o incluso transformarse en pequeños misiles a control remoto que impactan en un blanco determinado por quien controla su vuelo. Las posibilidades son infinitas, y si algo nos han demostrado conflictos recientes como la guerra en Ucrania, es que el impacto de uno de estos artefactos es suficiente para volar a una persona en pedazos. Esos instrumentos tan curiosos tienen integrado un detector de radiofrecuencias, o RF, para captar las señales que emiten las naves no tripuladas cuando están en el aire. Su sistema de detección es omnidireccional y se activa de forma automática cuando detecta a su presa. Es entonces que se pone en marcha un bloqueador de señales que puede interferir la comunicación del dron con el dispositivo al cual está conectado. Cuando el aparato pierde dicha conexión, se ve obligado a volar de regreso al punto de despegue, o en el caso de los modelos más precarios, a caer en picada al suelo. Los oficiales no dejaron pasar ningún objeto sospechoso, ni siquiera aquellos que claramente pertenecían a civiles que buscaban capturar imágenes aéreas del evento. Es que hoy en día, incluso los modelos que se compran a bajo precio para filmar o fotografiar pueden ser adaptados para actos de agresión. Este tipo de rigurosidad es solo una demostración más de la dureza con la que la administración de Bukele enfrenta la amenaza de las pandillas. ¡Sigue la valla! ¡Vamos, sigue la valla, sigue la valla! Tope la cabeza de espalda, tope la cabeza de espalda. Tápese. Imágenes como las que acabas de ver se volvieron moneda corriente en los medios de comunicación de El Salvador. Es que desde 2019, el gobierno ha emprendido una guerra directa para eliminar las pandillas, sin importar el costo humano ni la violencia empleada para destruir a esas empresas que comercian con el terror de los habitantes. El proceso consistió en un plan de varios pasos que incluyó detenciones masivas, incautación de bienes y aislamiento total de los criminales aprehendidos para que no pudieran seguir cometiendo ilícitos desde las cárceles.
Las instituciones de reclusión dejaron de ser hoteles con rejas. Se transformaron en calabozos de un color blanco estéril, en donde cada desobediencia se paga con hambruna y golpizas. Incluso se recurrió a acciones más extravagantes, como la destrucción de las tumbas de pandilleros fallecidos, como forma de humillación a sus aliados y subordinados. Los métodos de Bukele y su sistema de justicia son extremos y lo han transformado en el principal enemigo de los grupos delincuenciales. Se han reportado planes de asesinato, secuestro y ataques a familiares, pero ninguna de esas intenciones se concretaron gracias al accionar de la policía. La seguridad del presidente es una prioridad absoluta. Si hay algo en lo que se ha especializado Bukele, es en la utilización de las redes sociales como instrumento político. De hecho, gran parte de su campaña rumbo a su primer mandato fue realizada vía YouTube. A lo largo de su gobierno, el presidente siempre mantuvo como prioridad el control de la inseguridad. Es por eso que frecuentemente visita los lugares afectados por la violencia pandillera, así como también el Secot, la impresionante cárcel que construyó para alojar a los criminales detenidos. En una de sus visitas a esos espacios de confinamiento, recorrió los pasillos en los cuales los terroristas pasarán largos años de su vida. Al mismo tiempo, le comentaron sobre los métodos de seguridad que se emplean allí para tener un control constante de las actividades de los reos. Sí, antes tenían a los pandilleros con prostitutas, con PlayStation, con pantallas, con drogas, con teléfonos, con celulares, con computadoras, y a los custodios y a los soldados los tenían durmiendo en el suelo, los tenían al revés. Vamos a tener una vigilancia 24 horas al día, 7 días a la semana, con todo el equipo que está totalmente capacitado y donde tiene toda la indumentaria para su protección. Lo interesante de esos videos es que Bukele eligió mostrarse sin su seguridad personal, solo acompañado del personal del Secot y los trabajadores que mantienen el centro de reclusión en funcionamiento. Claro está, eso fue un mensaje. Con estos hombres, incluso aquí me siento seguro. Lo cierto es que, por lo general, el mandatario siempre viaja junto a escoltas altamente preparados para todo tipo de situaciones violentas, ya sean intentos de asesinato o disturbios a gran escala. La seguridad personal de Bukele lo sigue a todas partes, especialmente a los grandes actos públicos donde se convocan miles de personas. El operativo puede parecer sencillo, pero incluye a custodios, policías y miembros del ejército que trabajan en conjunto y en constante comunicación para evitar sorpresas. Saben que el principal enemigo de su jefe son las peligrosas pandillas salvadoreñas que, si bien se encuentran en una época de franca debilidad, aún así presentan un alto riesgo. A continuación, veremos un video filmado por un peatón que registró el momento en que el mandatario llegaba al cementerio para visitar a su padre. Varias camionetas y hombres que descienden de los vehículos para vigilar que no haya ningún transeúnte sospechoso por las calles. Recién cuando se comprueba que no hay moros en la costa, Nayib Bukele baja de su automóvil, completamente blindado, e ingresa al lugar. Este es un breve pero acertado resumen de cómo se realizan todos los viajes presidenciales. Desde su asunción en 2019, el referente salvadoreño no ha temido a represalias ni ataques personales, incluso después de enfrentar de lleno al imperio criminal de las maras. Está claro que emprender una guerra directa contra una organización delictiva con semejante alcance y con prácticas tan brutales implica un riesgo que el presidente debe tener en cuenta cada vez que habla en público. Aún así, ya comenzando el segundo mandato de este polémico líder, los atentados e intentos de agresión
han sido parcialmente detenidos por la excelente protección que le brinda la policía, el ejército y sus custodios personales. Sin embargo, no hay métodos infalibles y siempre existe el riesgo de que los enemigos del gobierno logren concretar sus intenciones. Hombre, perro, hombre, ¿cómo te vas a entregar? Esa es la peor pendejada que puedes hacer si sabes que te van a hacer. También, hombre, aguantala, hombre. No ya andamos viendo eso, pues mira, pues, si no yo les voy a mover unas varas, hombre, para que se suban, pero de una vez, carnal, porque si te agarran te van a matar, pendejo. Por lo mismo no te metas en el alucín y te ahueves en el sistema de que vamos a hacer las ondas bien, carnal, las vamos a hacer bien. Vos solo tenés paciencia, tranquilo. Por el momento, hombre, si ya tenés el rampla, ahorita estamos viendo para que te vayan a traer. Mira, pues si es posible de que le demos el cohete al compadre, pero te traes el cohete. No hay pedo. Oíste, si es posible que les dejemos el cohete a esos perros ahí para que a huevos, por que los pasen, no hay pedo, hombre. De todos modos, el cohete es de ustedes. Lo que acabas de escuchar es un llamado entre maras. Se trata de las temibles pandillas de El Salvador, que forman parte de las bandas criminales más peligrosas del mundo. Su presencia provocó que en el año 2015 la tasa de homicidios en el país centroamericano llegara a 106 por cada 100.000 habitantes. No obstante, en 2023 el número de asesinatos bajó a la increíble cifra de 2,4 cada 100.000. Pero, ¿cómo sucedió esto? El régimen de mano dura contra el delito que aplicó el gobierno de Nayib Bukele ha cambiado por completo la realidad del crimen organizado en El Salvador. Y es por esa razón que en este nuevo video de Mundo Bélico descubriremos de qué manera funciona. Indagaremos en las controversiales leyes que han generado reclamos por parte de organismos de derechos humanos y, sobre todo, conoceremos los operativos que llevan a cabo las fuerzas de seguridad para atrapar a los brutales pandilleros. El 1 de junio de 2019, Nayib Bukele se convirtió en el presidente de El Salvador, con una promesa difícil de cumplir, la de acabar con las infames y peligrosas pandillas del país. Muchas administraciones anteriores lo habían intentado, pero ninguna con éxito. Desde principios de la década de los 2000, las fuerzas de seguridad detuvieron a los miembros de estas organizaciones criminales en masa. Los políticos enviaron oleadas de policías y soldados a las calles para desalojar a las bandas de las comunidades urbanas pobres, donde el gobierno había perdido el control. Sin embargo, de alguna forma volvían a reagruparse y regresaban con mayor poder y mucho más violentos. Ninguno de los logros alcanzados en esa etapa duró, pero el nuevo mandatario finalmente generaría un cambio, tan real como controversial. En marzo de 2022, El Salvador experimentó uno de los fines de semana más fatales de su historia reciente. Entre el 25 y el 27 de ese mes, se registraron 87 homicidios en todo el país. Este repentino aumento de la violencia fue atribuido a las pandillas, principalmente a la Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13, y al Barrio 18, que históricamente han tenido una gran influencia en el crimen salvadoreño. El presidente Bukele reaccionó rápidamente a esta situación, solicitando a la Asamblea Legislativa la implementación de un régimen de excepción. Se trató de un pedido con gran peso, debido a que la medida implica, entre otras cosas, suspender algunos derechos constitucionales y otorgar poderes excepcionales a las fuerzas de seguridad. Más allá de generar dudas en una gran parte de la población, el mandatario consiguió el apoyo de los legisladores y con la nueva normativa, se comenzaron a llevar a cabo arrestos y operaciones contra las pandillas. Otro equipo pudo localizar a uno de los miembros de las pandillas. Será subido a una patrulla y llevado a la delegación para ser presentado junto a los demás detenidos. Bajo este régimen de excepción, el gobierno salvadoreño ha adoptado una serie de medidas contundentes. Desde su implementación, miles de personas han sido arrestadas, muchas de ellas sin orden judicial. El Estado afirma que estas detenciones están dirigidas contra miembros de pandillas y personas asociadas a estas organizaciones criminales.
Pero no existe obligación de dar explicaciones a la gente que es privada de su libertad, más allá de una simple sospecha. Además, se han impuesto restricciones extremas en las cárceles, como el confinamiento de los presos en sus celdas, la suspensión de visitas y el corte de comunicaciones. A eso se le suman penas más severas por los delitos relacionados con las maras. Según explicaron desde el gobierno, el objetivo principal de este régimen es combatir la violencia generada por los grupos delictivos, reducir la criminalidad y restaurar la seguridad y el orden en el país. Para lograrlo, la normativa se declaró inicialmente por un periodo de 30 días, pero se ha prorrogado indefinidamente durante más de 2 años. Como mencionamos anteriormente, existen datos contundentes sobre la efectividad del modelo de mano dura, como es el caso de la tasa de homicidios. Sin embargo, las medidas también han generado una serie de controversias y críticas, tanto dentro como fuera de El Salvador. Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han denunciado abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, incluidos arrestos arbitrarios, detenciones ilegales, torturas y malos tratos a los detenidos. Además, han informado de casos donde personas sin vínculos con pandillas han sido arrestadas. Por otra parte, muchos de los aprehendidos no han tenido acceso adecuado a una defensa legal. Incluso algunos fueron mantenidos en detención preventiva durante periodos prolongados sin juicio, lo que va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos. Asimismo, críticos del gobierno de Bukele argumentan que el régimen de excepción ha sido utilizado como una herramienta para consolidar el poder y silenciar a los opositores políticos. Se acusa al Estado de usar la lucha contra las pandillas como una justificación para la represión y la limitación de las libertades civiles. El movimiento global, Amnistía Internacional, ha sido uno de los que se hizo eco de estas cuestiones, señalando que hay 327 casos de desapariciones forzadas y 235 muertes bajo custodia estatal. Y remarcó que la población penitenciaria se ha elevado a 102,000 personas, una cifra elevada para un país de apenas 6,3 millones de habitantes. De hecho, estos números significan que casi el 2% de los ciudadanos mayores de 18 años se encuentra tras las rejas, siendo la tasa de población penal más alta del mundo. En algunos de ellos se puede observar los tatuajes de la pandilla a la que pertenecen. Los detenidos son 18 sureños y MS-13. Lo que más sorprende es la edad de ellos, desde menores hasta personas adultas, y no solo hombres, también mujeres, las cuales tienen ciertas funciones dentro de la pandilla. A pesar de las críticas, el régimen de excepción también ha contado con un amplio apoyo de una parte significativa de la población salvadoreña. Esta percibe las medidas necesarias para restaurar la seguridad y reducir la influencia de las pandillas. Muchos habitantes del país expresaron que se sienten más a salvo y por eso respaldan las acciones del gobierno. Las sensaciones de los ciudadanos también se pueden entender mejor si las ponemos en algunas cifras. Una investigación estimó que en El Salvador había unos 120,000 pandilleros, entre miembros de la Mara Salvatrucha y Barrio 18. Estos llegaron a dominar el 80% del territorio del país con sus actividades delictivas: robo, extorsión, secuestros y tráfico de drogas. No obstante, en poco más de 2 años de régimen de excepción, más de 78,000 de estos criminales han sido detenidos, confiscando casi 4,000 armas, algunas de uso militar. Esto significó un duro golpe para las organizaciones, que perdieron más de la mitad de sus hombres en suelo salvadoreño. Ahora bien, llegado a este punto, cumpliremos con nuestra promesa de conocer cómo son los operativos que lleva adelante el gobierno de Bukele para capturar a estos despiadados criminales. Las misiones contra las maras se caracterizan por ser intensivas, amplias y coordinadas entre diversas fuerzas de seguridad del Estado. Principalmente, están a cargo de la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Armadas de El Salvador, conocidas como las FAES. Unos oficiales llegan a las casas o a los lugares donde están viviendo las personas y previamente piden que se identifiquen.
que les enseñen los documentos, que vean que no tienen a alguna persona que sea miembro de alguna pandilla. Este operativo es muy grande, es muy fuerte. De hecho, estamos escuchando algunos cohetes, son cohetes, no son detonaciones, pero los cohetes inclusive podría ser algún tipo de anuncio o de mensaje que pueda hacer entre las pandillas de decir, aquí hay un operativo. Este tipo de estrategia busca maximizar la capacidad de respuesta y cobertura territorial, utilizando la mayor cantidad de policías y militares que se encuentren a disposición. Un ejemplo de ello fue el cerco de seguridad que se montó en el departamento central de Cabañas en agosto de 2023. Como parte de una nueva ofensiva en la guerra contra las pandillas, el gobierno desplegó 7,000 soldados y 1,000 efectivos policiales alrededor de todo ese territorio. Esta acción fue en respuesta a reportes sobre el aumento de criminales en el lugar durante las semanas previas. Así, la incursión a gran escala se dio con el objetivo de cortar todas las líneas de suministro de las maras y evitar la salida de los miembros que quisieran escapar. Si bien no se dieron cifras sobre la cantidad de personas que se logró detener con dicho operativo, desde el gobierno aseguraron que fue otra misión exitosa contra la inseguridad. Con la misma dinámica, Bukele ha propuesto limpiar cada región del país en donde se distinga la presencia de estas organizaciones delictivas. Y otro caso fue el del municipio de San Martín. El delito había alcanzado niveles increíbles en ese lugar antes de los operativos. Y un periodista que visitó la región admitió: estar ahí antes de este régimen de excepción era casi imposible, debido a la alta presencia de pandilleros. Y la única forma de salir era sin tus pertenencias o sin vida. Estos operativos se realizan sin un aviso previo, aunque se sabe que hay personas llamadas postes que se dedican a avisar a los demás sobre la presencia de los elementos. La táctica de establecer cercos de seguridad en las áreas identificadas como bastiones de las pandillas es una de las más comunes. Así se ha logrado hacer la limpieza de barrios, colonias o incluso municipios enteros, como este caso. No obstante, los bloqueos a las entradas y salidas para evitar la fuga de los sospechosos no son suficientes. Las fuerzas de seguridad deben realizar redadas casa por casa en busca de miembros de pandillas, armas, drogas y otros elementos vinculados con actividades delictivas. Estas acciones son rápidas y contundentes, con el objetivo de sorprender a las maras y minimizar la posibilidad de resistencia o escape, incluso cuando cuentan con un informante que trata de advertir sobre la presencia estatal. Otra parte fundamental de este trabajo es el proceso de inteligencia y análisis de datos para identificar a los miembros de las organizaciones criminales y sus lugares de operación. La información puede provenir de diversas fuentes: ciudadanos y ex miembros de pandillas que colaboran con la policía a cambio de protección, estudio de las tendencias delictivas en una zona o el monitoreo de redes sociales y escuchas telefónicas como la que oímos al comenzar el video. Más allá de esta labor, el polémico régimen de excepción también permite a las autoridades llevar a cabo arrestos sin necesidad de un estudio previo o una orden judicial. Esto ha resultado en numerosas detenciones arbitrarias, donde personas son capturadas basándose únicamente en una sospecha, la denuncia de un vecino o simplemente por estar en áreas controladas por pandillas. En varias ocasiones, las aprehensiones se realizan a grupos grandes y las personas son llevadas a centros de detención para ser procesadas. Una vez que ya fueron identificados, que fueron detenidos, bueno, ahora ya pasan a estas celdas donde, por lo que nos comentaron, también están divididos pues por pandillas para ahorita no causar alguna controversia, alguna riña entre ellos. Grupos de prisioneros como este también son el resultado de otros dos aspectos en el trabajo de las autoridades estatales de seguridad. El primero tiene que ver con los operativos de alto impacto. Se trata de misiones llevadas a cabo por los integrantes de las unidades especiales de la policía y las Fuerzas Armadas, que están dirigidas a líderes o miembros importantes de las pandillas. Son otro tipo de redadas, que implican mayores riesgos y requieren una gran precisión. A menudo, se llevan a cabo durante la madrugada para aprovechar el elemento sorpresa a su favor. Y finalmente, el otro aspecto es la tecnología a disposición de los comandos. El gobierno ha utilizado avanzadas herramientas,
como drones y vigilancia aérea, para monitorear áreas controladas por las maras y coordinar mejor los operativos. Estos dispositivos permiten obtener una visión panorámica de las zonas de operación y detectar movimientos sospechosos desde el aire. La última clave para un exitoso trabajo. Los militares cuentan con drones altamente equipados, los cuales les permiten observar desde el aire cualquier movimiento e intento de escape. Estos drones tienen cámaras térmicas, luces potentes y un altavoz que permite dar indicaciones. Complementado con el equipo en tierra, es casi imposible que su objetivo se fugue. Todos estos factores han demostrado ser efectivos al ver cómo decenas de miles de criminales han terminado tras las rejas. Los brutales pandilleros acostumbrados a enfrentar a la autoridad ahora temen por un régimen que hace oídos sordos ante las demandas de organizaciones de derechos humanos. Es por eso que se ha vuelto poco común encontrarse con violentos tiroteos. Por el contrario, las maras que alguna vez fueron los cazadores se han convertido en la presa, y lo único que buscan es conseguir una manera de esconderse. Su capacidad para esta tarea parte de una combinación entre el conocimiento del terreno, apoyo comunitario y tácticas de encubrimiento desarrolladas a lo largo de años de actividad delictiva. Históricamente, se han refugiado en barrios y colonias que controlan o donde tienen una fuerte presencia. En estas áreas, los pandilleros suelen contar con el apoyo de algunos residentes, que pueden actuar como vigías o informantes, alertándoles de la presencia de las fuerzas de seguridad. Además, en estos lugares conocen bien el territorio y utilizan rutas de escape y escondites previamente preparados para evitar la captura. Sin embargo, ya hemos visto que el gobierno de Bukele se las ha ingeniado para contrarrestar estos sistemas y limpiar municipios enteros de organizaciones criminales. Es por eso que las maras deben ponerse más creativas. Cuando la presión de las autoridades es intensa en las áreas urbanas, los pandilleros a menudo se refugian en zonas rurales y montañosas. En estos sitios utilizan el terreno accidentado y boscoso para esconderse y moverse sin ser detectados. El paisaje también les proporciona una cierta distancia de la vigilancia policial y militar, haciendo más difícil para las fuerzas de seguridad rastrearlos. Aunque poco a poco el Estado se fue adaptando para dominar este escenario, tanto como cualquier otro. Muchos han abandonado las ciudades y buscado refugio en las montañas. Las autoridades les han dado persecución con estos vehículos militares especiales todoterreno, dotado con drones y cámaras infrarrojas. Como resultado, reportan el desmantelamiento de unos 150 campamentos al estilo guerrilleros, donde los pandilleros se escondían junto con sus armas, incluyendo fusiles y municiones. La presencia de operativos como estos hace imposible que las maras puedan quedarse quietas en un mismo lugar. De esa forma, los pandilleros continúan utilizando cuevas y otros refugios naturales, pero solo como escondites temporales. Así consiguen obtener una posición difícil de detectar desde el aire y con una buena cobertura contra operaciones de búsqueda terrestres. No obstante, deben mantenerse en movimiento, y es ahí cuando se exponen a ser atrapados. Algo similar sucede con los túneles y el sistema de alcantarillado o drenaje en las áreas urbanas. Funcionan como guardias provisorias para evitar los patrullajes, pero a la larga no son un lugar 100% seguro. Al quedarse sin alternativas, algunos pandilleros han optado por esconderse entre la multitud. Se resguardan en bares, mercados o talleres que pertenecen a algún miembro de la organización criminal. Al funcionar como una fachada de legalidad y actividad formal, puede dificultar la detección por parte de las autoridades. Además, al encontrarse en zonas urbanas con muchas personas, creen que es posible camuflarse entre la población. Sin embargo, cuando llegan las persecuciones, parece no existir lugar donde ocultarse. Este permaneció durante varios días escondido dentro de un barril, al estilo El Chavo del Ocho. Otros han sido encontrados en medio de ladrillos, dentro de cajones de muebles de sala, en pilas llenas de agua, cuevas y hasta cubiertos de alimento para animales. ¡Mano al cuello, pues! ¡Mano al cuello, pues! ¡Mano al cuello, pues! Finalmente, la única opción que ha llevado algo de tranquilidad a los grupos criminales ha sido la posibilidad de abandonar el país.
redes con otras organizaciones delictivas en el extranjero han permitido que algunos de los pandilleros abandonen El Salvador. Una vez que consiguieron traspasar la frontera, solo queda el temor de ser atrapado como ilegal y ser extraditado a su país de origen, donde el recibimiento será brutal. Han llegado los detenidos de la comunidad en la que nos encontrábamos. Llegaron justo a tiempo para la presentación de todos los detenidos del día. En este lugar de la delegación es donde se toman las imágenes oficiales que serán subidas a las redes sociales para mostrarle al país y al mundo que esto no es un juego. Acercándonos al final, debemos señalar que la influencia del régimen de excepción en El Salvador ha sido enorme. La delincuencia ha bajado de manera inimaginada y el gobierno del presidente Nayib Bukele celebra el éxito de su gestión de mano dura. No obstante, también existe preocupación sobre el impacto a largo plazo en la democracia y el Estado de Derecho en el país. Los críticos argumentan que la medida sienta un precedente peligroso y puede conducir a un gobierno más autoritario y menos respetuoso de los derechos humanos. En resumen, la efectividad para reducir los niveles de violencia y el delito no hacen que el régimen se encuentre exento de polémica. Ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos para volver a encontrarnos en el próximo video de Mundo Bélico.